pie. Oh, ya está el maestro allá. Maestra. Ok. Así es. Bien. Los que nos quedamos aquí vamos a la escritura, Mateo capítulo 13, versos 45 y versos 46. Mateo capítulo 13, versos 45 al 46. Hemos estado hablando acerca, todo casi desde que empezamos este año, ¿verdad? ¿Se acuerdan que comenzamos con una serie de parábolas? Nuestros hermanos varones nos han estado ayudando a traer estos temas. Y hemos visto ya varias parábolas, algunas que son un poquito extensas, se han hecho en dos partes, ¿verdad? Y así es que agradecemos a cada uno de los participantes. Hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo. Algunos quizá ya lo saben y solamente estamos recordando, porque nosotros necesitamos estar recordando siempre, ¿verdad? El hecho de memorizar, de poder retener, es a través de la repetición. Así es que aprendemos, ¿verdad?, en la repetición. Y muchas veces, por más que se repitan, algunos se nos sigue olvidando todavía. Mateo capítulo 13, versos 45 y 46. Yo le leo así como está sentadito, ¿verdad? Yo le leo en voz alta. Dice la escritura: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Una perla es una joya de gran precio. Cambié de micrófono, por eso se escucha así. Una perla es una joya de gran precio. Vamos a orar un momento. Padre, te damos muchas gracias. Queremos, Señor, aprender más de ti, a conocerte más a ti, y a través de tu palabra, Señor, lo hacemos. Esta palabra, Señor, que tú hablaste a tus discípulos, aquellos seguidores, aquellas multitudes que venían detrás de ti, algunos pudieron entenderlo, otros no pudieron entenderlo. Algunos todavía en estos tiempos nos cuesta trabajo entenderlo, y es por ello que siempre pedimos, Señor, tu guía y sabiduría, Padre, para poder interpretar tu palabra. Llénanos, danos lo que necesitamos en esta tarde, suple nuestra necesidad, Señor, con tu palabra. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. También el reino de los cielos, dice, porque hay dos parábolas muy pegaditas, ¿verdad? Y un verso atrás, y es el 44, donde dice que hay un tesoro escondido, ¿verdad? Y aquel que lo encuentra va y busca la manera de comprar el campo para poder expropiar ese tesoro. Esto es lo que estuvieron viendo la semana pasada. Y el otro que va enlazado también, ¿verdad?, que es muy similar, se está refiriendo a casi lo mismo, pero de una manera diferente para que la gente pudiera entenderlo. Estaban familiarizados un poco con estas perlas, y les voy a explicar en un momento por qué. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué entendimos de ello? Está claro el mensaje, ¿verdad? Bueno, ya podemos irnos entonces. Hay cosas que a veces, ¿verdad?, en pocas palabras se dicen un gran mensaje, pero muchas veces para que podamos entenderlo hay que, ¿verdad?, desglosarlo, hay que desmenuzarlo un poquito. Tenemos que entender. ¿Cuántos conocen una perla? Bueno, quizás hayan algunos, ¿verdad?, que no hayan tenido de cerca o en sus manos una perla. Hoy en día es más común, está más al acceso el tener una perla. Pero le voy a explicar, ¿verdad?, que hay de perlas a perlas. Porque hay perlas que se consiguen que ya son cultivadas, y vamos a entrar en esos detalles. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que no habían los cultivos que hoy se pueden encontrar en el mundo.
Eso comienza a partir de más o menos 1893, son los datos que tengo por ahí. 1893, cuando a alguien se le ocurrió que se podía cultivar perlas. Y bueno, le voy a explicar cómo es una perla. Una perla en aquellos tiempos era una joya de gran precio. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, los únicos que podían lucir este tipo de joyas, ¿verdad?, eran los reyes, los príncipes y gente que tuviera mucho dinero. Porque estos moluscos se encuentran en las profundidades, ¿verdad?, ya sea del mar, en los océanos. Y entonces quien podía conseguir uno de ellos era bastante arriesgado todo ello. Entonces no cualquiera podía obtener una perla. Entonces era de gran precio. Pero ¿qué es una perla? Una perla crece o se forma dentro de un molusco. ¿Qué es un molusco? Puede ser algunos lo conocen como una ostra, una ostión, una almeja. En todo ese tipo de mariscos que usted lo conoce, algunos lo conocen, se puede dar ello. El proceso comienza cuando un grano de arena o una partícula de arena, un simple parásito logra entrar dentro de esa concha, dentro de esa almeja, dentro de ese molusco, y entonces comienza un proceso de irritación, provoca algo, una molestia, de tal manera que en defensa el molusco o la almeja comienza a envolverla se llama nácar. Entonces esa partícula penetra de forma accidental dentro del interior de la ostra, y una vez que el irritante queda atrapado, entonces el molusco comienza a cubrirse con esa sustancia lustrosa llamada nácar, y eso es como un mecanismo de defensa, ¿verdad?, para que no le dañe. ¿Sabía usted que dentro de nuestro organismo nosotros tenemos algo parecido? Cuando usted se ha enterrado a lo mejor una espina, cuando ha sido a lo mejor algún insecto le ha picado, una araña, etcétera, provoca una infección dentro de sus tejidos, de tal manera que el cuerpo se protege y empieza a envolver esa infección, aquello que se convierte en infección, lo cubre. Sí, han escuchado o han visto o han experimentado algo como eso. Entonces es una respuesta de defensa que hay dentro de nuestro organismo. Y en el caso de la ostra, ¿verdad?, el nácar, escuche bien, es un compuesto principalmente de aragonita. ¿Y qué es eso? Bueno, es eso que se mira como cristalino del carbonato de calcio. Todo eso lo fabrica dentro de la misma almeja, ¿verdad? Y es con lo que se está protegiendo. Pero a la vez también eso es tan fuerte y es como de diferentes colores. Es por esa razón que las perlas cultivadas son muy diferentes de las perlas naturales, porque tienen un color, por el color se van a diferenciar. Es un color que usted no sabe si es azul, rosa, se llama ese término iridiscente. Entonces el brillo único de las perlas proviene de este nácar. El molusco recubre el núcleo con miles y miles de capas de nácar, y con el tiempo una perla comienza a formarse lentamente. El tiempo que tarda una perla en formarse depende de la tasa del crecimiento del nácar, dependiendo de cuánta cantidad está produciendo la misma almeja. La mayoría de las perlas suelen tardar entre 2 y 4 años para tomar una forma de buen tamaño. Entonces, la distinción más significativa entre perlas naturales y cultivadas es la forma en que se introduce esta partícula. Las perlas naturales se forman sin ninguna interferencia humana. Esto es por una arenita que andaba de ahí del tingo al tango y accidentalmente logra penetrar dentro del molusco, ¿verdad? Y entonces empieza el molusco a formar ello. Lo otro, las perlas cultivadas, los cultivadores de perlas, ellos deliberadamente
plantan o ponen un irritante dentro del molusco a través de una incisión delicada. ¿Cómo lo hacen? No sé si es inyectado o cómo lo hagan, pero ellos lo provocan. Entonces, hoy, sin embargo, casi todas las perlas que se encuentran en el mercado, ¿verdad?, son cultivadas, pero las perlas naturales son excepcionalmente raras y extremadamente caras. Esa es la diferencia entre perlas naturales y perlas cultivadas. ¿Verdad que sabe diferente el pescado del mar que un pescado criado en criadero, en cultivos? Porque ahora ya hay criaderos de camarones y todo ello, ¿verdad? Es muy diferente todo. Entonces, esa es la gran diferencia. Bueno, habiendo hablado acerca de esto, primero, ¿verdad?, una pequeña piedrecita de arena entra en el molusco, ella se protege, empieza a recubrirlo una y otra vez, y son miles de capas de nácar. Una piedra que tiene sus paredes disparejas, ¿verdad?, tiene como las paredes filosas, una piedrita, ¿verdad?, que penetra, y entonces empieza a hacer daño dentro, aquella se cubre, y bueno, ahora, ¿cuánto cree usted que sería el valor de un grano de arena? No tiene valor. No hay valor en un grano de arena. Incluso llega a ser hasta molestoso si un grano de arena llega a entrar en sus zapatos, ¿cierto? Por muy pequeña que sea una piedrita, por sus paredes filosas o disparejas que tiene, le va a causar una molestia, ¿verdad? Al grado de que va a hacer que usted haga un stop, se detenga y se quite el zapato para sacar esa piedrecita. Yo acostumbro, bueno, dentro de mi trabajo muchas veces, bueno, yo uso ropa muy pegada y de repente logra entrar una piedrita, por muy minúscula que sea, ¿verdad? Luego baja y aquí donde empieza, donde ando fajado, ¿verdad?, una piedrita, por muy pequeña que sea, empieza a hacer una molestia por el cinturón, por el pantalón, etcétera. Y yo creo que, ¿verdad?, eso es lo mismo que siente una almeja. Pero volvemos al punto, un grano de arena. Hay un cántico bastante de hace muchos años, ya no voy a decir antiguo, ya lo dije. Lo canta Manuel Bonilla, ¿verdad? Los que somos más o menos de esa época, hace 80 años. Él canta esa canción, ¿se acuerdan? ¿Lo han oído? Un grano de arena. Un grano de arena. ¿En dónde? En un vasto desierto. Y luego dice, ese era yo, así era mi vida, a la presencia del Señor. Sin embargo, cuando fui llamado, dice, ahora formo parte del templo del Dios grandísimo. Entonces, una arena, mis hermanos, un grano de arena en realidad no tiene valor. Sin embargo, cuando entra en el molusco y es recubierto, así éramos nosotros en este vasto mundo, una arena solamente, un grano de arena, para acá y para allá, para acá y para ahí. Pudiéramos haber sido una molestia para muchas personas porque todavía no estábamos recubiertos, pero cuando Jesucristo puso sus ojos en nosotros y empezó a recubrirnos de su gracia, de su amor, de su misericordia, y entonces empezamos a tener un valor cuando antes no teníamos ninguno. Pero la Escritura dice que también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Está haciendo referencia a la primer parábola. Lo que quiere decir con esto es que hay un tesoro en la salvación, mis hermanos, que cuando nosotros encontramos, cuando entendimos la palabra, cuando la comprendimos y aceptamos lo que Dios nos está ofreciendo a través de su salvación, fue algo que quisimos, que no nos importó nada lo demás. Y es por eso que estamos aquí. Pudiéramos estar en otro lado, pero escogimos el reino de Dios, buscar su reino y su justicia primeramente, sabiendo por su promesa que todas las demás cosas serán añadidas. Amén. Entonces así éramos nosotros, como una piedrecita vagando de un lado para otro en un vasto océano que es el mundo.
Y el Señor vino y nos recubrió una y otra vez. Y quizás algunos necesitamos de muchas capas, porque ¿sabe cuántas capas en realidad la ostra le pone a la piedrecita? Son miles y miles y miles de capas que la va llenando de tal manera que aquello se va haciendo tan duro hasta convertirlo en una perla. Ahora, nosotros, tú y yo, ¿quiénes éramos antes? En algún momento de nuestro peregrinar en la tierra, nosotros llegamos a comportarnos. A lo mejor un día nos comportamos como Moisés, como Pablo, como Pedro. ¿Quiénes eran ellos antes de conocer al Dios verdadero? Eran personas malas. Precisamente la semana pasada hablábamos acerca de cómo fue nuestra vida allá en Laughlin, ¿verdad? Cómo fue nuestra vida antes, cómo conocimos a Jesucristo y cómo Jesucristo ahora hace que nuestra vida sea diferente. Los que hemos conocido esta verdad, antes nos comportábamos diferentes, hablábamos diferente, pensábamos diferente, actuábamos diferente, nuestras acciones eran diferentes. Golpeábamos, lastimábamos y no nos arrepentíamos. ¿Por qué? Porque éramos como una arena con sus paredes filosas que eran molestas para todos. Pero cuando el Señor nos cubrió de ese amor, de esa misericordia, es como el nácar, ¿verdad? Bañándonos y haciéndonos joyas preciosas, de valor. Cuando antes para el mundo y para nadie teníamos valor o nos sentíamos así, sin valor. Sin embargo, ahora somos, dice la Escritura, que somos la corona de la creación, porque la palabra del Señor lo dice. Entonces Pablo llegó a decir, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, en Filipenses capítulo 3, versos 7 y verso 8. Dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas, todas las cosas que yo tenía, dice, eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, dice, por amor de Cristo. Y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hace como unas 3 semanas, yo creo, visitando un lugar ahí donde llevé mi carro, me encontré con una persona, un señor ya de edad, pero con mucha energía, muchas ganas todavía de salir adelante, y me compartía que él se consiguió un terreno por allá lejos y me enseñó fotos y maquinaria que compró. Obtuvo hace mucho tiempo la oportunidad de montar un taller que le produjo mucho dinero, y fue obteniendo su capital de tal manera que se le ocurrió un día y dijo, voy a ir y voy a explorar y voy a hacer una mina, y está trabajando en ello. Y entonces él estaba poniendo todo, o está poniendo toda su energía, y está buscando ahora, porque se le acabaron los recursos, y está buscando quien les ayude. Le dije, no se preocupe, yo tengo mucho dinero, yo le puedo ayudar. Entonces, pero el Señor, a pesar de su edad y de todo lo que ha luchado, ¿verdad? Él sigue adelante, sigue buscando, y me mostraba unas piedras, ¿verdad? Diferentes tipos. Mira, dice, he ido a explorar a 1 milla de donde yo estoy viviendo, y así, ¿verdad? Y explicándome, él encontró un tesoro, según él, ¿verdad? Un tesoro. Y entonces yo pensaba, decía, este señor ahora que se retiró de su trabajo, se está dedicando a esto, ha puesto ya sus ganancias, sus ahorros, ya se le han agotado, pero él sigue con la esperanza, como que él tiene ese positivismo de que ya está cerca, de que solamente le falta poco para lograr por lo que ha soñado. Y me dice, ahorita anda en $1,700 una onza, y me enseñaba unas piedras y brillaban muy bonito, y decía, ¿esto es oro? Dijo, sí, nada más que tienen que pasar por un proceso. Ahora los llevé al laboratorio, ¿verdad? Y entonces se escucha bastante tentador todo ello, ¿verdad? Y entonces pues de alguna manera él estaba tratando de convencerme pero le dije, yo no, lo único que busco son frijoles, ¿verdad? Y esos son seguros. No le dije así, ¿verdad? Al contrario, pues tratando de hablar con él, y pensaba yo, ¿cuántos años más le quedarán a este hombre por vivir aquí, en esta tierra?
Y quizás cuando logre encontrar algo, a lo mejor hasta de la misma impresión ahí mismo, ¿verdad? Es triste cuando el hombre no ha entendido el motivo, la razón por la que estamos en este mundo. Y hay quienes siguen enfocados todavía en lo que es lo que hay en este mundo. Por eso el libro de Juan, ¿verdad? Las cartas de Juan, él dice: no améis las cosas del mundo ni lo que hay en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y el Salmo 119, verso 89 dice que la palabra de Dios está establecida en el cielo desde siempre. Siempre ha estado ahí. Y el Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Su palabra es eterna, su palabra es justa, su palabra es la que nos alimenta. Y el apóstol Pablo dijo: todo aquello que yo veía como ganancia, todo aquello que para mí era valioso, lo tengo, dice, por basura, con tal de la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así también todos los que a lo largo de 2000 años, mis hermanos, han escuchado este mensaje, ¿verdad? Han pasado 2000 años y ha habido muchísimas generaciones donde mucha gente predicó, mucha gente fue salva. Muchos escucharon, pero rechazaron el mensaje. Y todos aquellos que aceptaron y aún que estuvieron dispuestos a dar su propia vida y la dieron por este evangelio, porque encontraron en este evangelio un tesoro como la perla de gran precio, y estuvieron dispuestos a vender todo lo que tenían para ganar el cielo. Jesucristo dijo, ¿se acuerdan que hubo un joven rico, ¿verdad?, que se acercó y le dijo: Señor, ¿qué más? ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Yo también, yo quiero participar en la vida eterna. Y el Señor le dijo: bueno, los mandamientos. Y él decía que los había cumplido desde su juventud, ¿verdad? Desde niño. Y entonces le dice: bueno, ¿quieres ser perfecto? Ve y vende, o sea, ¿quieres sentirte mucho mejor? Ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y entonces vimos que, de acuerdo a la escritura, aquel joven se fue muy triste, porque tenía muchos bienes. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir a mí, si alguno viene a mí y no aborrece, y les expliqué esa palabra ya, ¿verdad?, y no ama menos a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también, dice, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Tenemos que amarle más a Él que a nosotros mismos. Tenemos que amar más a Él que a nuestra propia familia. Tenemos que amar más a Él, aunque nuestras propias posesiones. El que ama a padre o madre más que a mí, dice Mateo 10:37, dice, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 19:29 dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanas o hermanos, padre, madre y mujer, hijos, tierra, dice, por mi nombre, les está dando una promesa a sus discípulos. Dice, recibirán, dice, 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hay mucha gente que murió creyendo. Y algunos, dice Hebreos, que no recibieron la promesa. Pero escuchen bien, porque en el cielo van a disfrutar de todas las promesas que el Señor les dio. Mateo capítulo 16, verso 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Hace muchos años escuché una anécdota, no sé si esto fue algo real, pero lo presentaban de esta manera. Decían que cuando los barcos comenzaban a hacer, pues atravesar, ¿verdad?, los océanos, había un hombre que empezó a viajar buscando tesoros, y en una ocasión logró encontrar una piedra de un gran valor, de tal manera que invirtió todo su capital, todo lo que tenía,
Este había trabajado en un circo y por lo tanto podía viajar por muchas partes y fue así como conoció muchos lugares y pudo encontrar una piedra. Exactamente no recuerdo si era una esmeralda o qué tipo de piedra era, pero dicen que era bastante grande la piedra. Y siendo malabarista, él hacía, ¿verdad?, con ello, y la gente lo veía y quedaba la gente maravillada por lo que él podía hacer. Y se le ocurre a este hombre ir más allá y se sube a uno de esos barandales del barco y empieza a hacerlo, y la gente ellos saben, porque él les ha dicho que eso representa todas sus ganancias, toda su vida, el trabajo de toda su vida, ¿verdad? Y entonces él empieza a jugar con ello y la gente está en suspenso, porque si esa piedra llega a caer al mar, imagínense. Bueno, para no hacerla tan largo, ¿verdad?, la piedra en una de esas no alcanza a tomarla y se va derecho al océano. El hombre se va detrás de ella y nunca vuelve a salir. A donde se fue su tesoro, se fue. Es triste cuando el hombre sigue, busca, pero tiene poco el tesoro que Dios está ofreciendo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y Él explica a sus discípulos por qué razón les habla por parábolas. Y a sus discípulos les explica en el capítulo 13, le dice que a ustedes, ¿verdad?, les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Y les hablo en parábolas, ¿por qué? Porque había gente que por su maldad, ellos habían decidido ya no creer en Dios. Y en estos tiempos, mis hermanos, usted predique a tiempo y fuera de tiempo. Habrá quienes creerán, pero habrá quienes no creerán por más que les predique, y usted perderá quizás la paciencia por ahí. Llevará 5 o 10 años predicándole a alguien, un compañero de trabajo, quizás a su cónyuge, ¿verdad? Y no quiere creer, pero no pierda las esperanzas, siga orando y siga hablando, porque quizás el Señor solamente sabe qué perla está formando de ellos. Platicaba con un hermano antes del servicio, ¿verdad? Y es que muchas veces nosotros nos damos por vencidos. Todavía los vemos como una simple piedrita, aquellos que todavía no han sido muy reformados, aquellos que todavía causan dolor, aquellos que todavía no dan buen brillo dentro de la iglesia, y los tenemos como tal. Pero no nos demos por vencidos. El Señor Jesucristo nunca se dio por vencido con sus discípulos. Pedro casi al final le vuela la oreja al siervo del sumo sacerdote. Estoy seguro que la espada iba a mocharle la cabeza. Sin embargo, es posible que con un movimiento rápido, ¿verdad?, solamente fue la oreja. Pero el Señor le puso para atrás la oreja. Entonces, si le hubiera mochado la cabeza, el Señor es capaz de ponérselo para atrás, porque ese es el Rey al que nosotros servimos, al Dios Todopoderoso. Pero a lo que voy es que el Señor no se dio por vencido, no dijo: Pedro, tú no calificas para ser mi discípulo, eres un mal testimonio para todos estos que te están viendo. Mira, actúas todavía muy bravo, sacas pistola, espada en aquel tiempo, ¿verdad? Era una piedra que todavía habían filos que cubrir. Pero el Señor no se dio por vencido, porque el Señor llama las cosas no como las que ves, sino Él las ve en el futuro. Y podemos ver a Pedro después predicando, mucha gente viniendo a los pies del Señor. Había un par de hermanos también que en una ocasión, cuando el Señor andaba predicando, ¿verdad?, los hijos del trueno, dice que pasaron por una ciudad y les dijo: Señor, ¿no creen? Pidamos fuego del cielo y que los consuma. ¿Y qué dijo el Señor? Yo no vine a perder las almas, sino a ganarlas, a salvarlas. El Señor sabía que después sus discípulos estarían predicando la palabra.
Nunca nos demos por vencidos, mis hermanos. Ahora yo pregunto, ¿en qué proceso estás? ¿Eres todavía un grano de arena? ¿Irás a la mitad del proceso o eres ya una perla? Pero desde que vinimos al Señor Jesucristo, nosotros somos considerados tesoro para Él. Entonces, las parábolas, el tesoro escondido y la perla de gran precio, ambas presentan la salvación como algo escondido de la mayoría de las personas, pero tan valiosas que a las personas a quienes se les ha revelado ellos están deseosos de renunciar a todo lo que poseen para obtener esta salvación. Por eso es que usted va a encontrar de personas o va a escuchar de personas que no quisieron vivir sus vidas de acuerdo a como el mundo, porque quisieron vivirlos para la gloria de Dios. Conocí a un hombre hace muchos años y me llamó mucho la atención. Él hacía muy buen dinero, su familia vivía bien, tenía propiedades. El Señor lo llamó al pastorado. Cuando el Señor lo llamó al pastorado, él estuvo dispuesto a dejar su trabajo, que le daba muy buen dinero. Y cuando digo buen dinero, estoy diciendo buen dinero. Usted sabe que Pemex en México es una de las compañías o de empresas, ¿verdad? Él era contratista para Pemex. Y estuvo dispuesto a dejar eso, a irse a un seminario, a llevarse a toda su familia. Y con los bienes que tenía, que vendió, poder sostenerse en el seminario. Años después, hermanos, él andaba iglesia por iglesia pidiendo ayuda para poder levantar iglesias en otros pueblitos. Bajaba a los lugares estos como se conocen en México, ya se me están olvidando, centros de salud, a recoger medicinas. Se hizo de un libro de medicina y él era el doctor en los pueblitos donde no habían doctores. Aprendió un oficio, a trabajar la madera, para enseñarle a trabajar la madera a la gente. Ese es el tipo de llamado que Dios hace. Eso es la vida a la que muchos estamos llamados, a dejar todo lo que el mundo puede producirnos para producir para el reino de Dios. Que cuando encontraste ese tesoro que es la salvación, que es el camino a Dios, no quieres otra cosa más que servir a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque cuando nosotros estábamos, Señor, éramos solamente un grano de arena en este vasto desierto, en este vasto océano que es el mundo. Tú pusiste tus ojos, Señor, en nosotros. Habiéndote provocado, Señor, llagas, porque dice tu palabra que por tus llagas nosotros fuimos curados, y es que tú nos recubriste una y otra vez, Señor, con amor, con misericordia, con perdón, con tu salvación. Oh, bendito Dios. Y siendo, Señor, una arena que no tiene ningún valor, ningún precio, nos hiciste perlas preciosas. Pero aún nosotros, Señor, habiendo encontrado, dice tu palabra que el reino de los cielos, tu reino, Señor, es como aquel mercader que busca tesoros, y que habiendo encontrado una perla de gran precio, se deshizo de todo lo demás para tratar de obtenerla. Señor, no tuvimos que comprarla, tú la compraste para nosotros, esa salvación. Y por eso, Señor, por eso valoramos lo que tú nos has dado. Muchas gracias te damos, bendito Padre. Gracias por fijar tus ojos en nosotros. Gracias por habernos transformado, Señor, de un grano de arena a algo valioso. Gracias porque cuando no teníamos valor o un nombre, tú nos diste un nombre nuevo, dice tu palabra. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre.